Padre, en este momento estamos en tu presencia y te damos muchas gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad de estar ante ti, de entrar al lugar santísimo. Gracias. Queremos ser instruidos ahí, en tu lugar santísimo, por el Espíritu Santo. Nos sometemos bajo la autoridad del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Instrúyenos, por favor, enséñanos, revélanos, inspíranos tu palabra. Te lo pedimos, Padre. Gracias. Amén. Digan amén fuerte, por favor. Amén. Excelente, así debe ser. El tema se llama Habla de las maravillas de Dios. ¿Cómo se va a llamar nuestro tema? Habla de las maravillas de Dios. Habla de las maravillas de Dios. Y vamos precisamente a buscar el libro de Marcos, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Allí es donde vamos a tener nuestro estudio, nuestro mensaje de este día. Habla de las maravillas de Dios. El contexto de este capítulo, o la historia más bien de este capítulo, habla del endemoniado de un hombre de la ciudad de Gadara, ¿sí? Aquí en Marcos, vamos leyendo para que de esa forma no nos perdamos. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Sí me va siguiendo? Y cuando salió él de la barca, como que es está a la orilla del mar, ¿no? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, ¿se oirá? Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, él hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Luego seguimos leyendo. Bien, esta misma historia se menciona en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo menciona 2 hombres que estaban endemoniados, pero en el Evangelio de Marcos y de Lucas solamente menciona uno. Lo más probable es que ese uno que menciona Marcos y Lucas probablemente era el más violento y prominente de los dos. Por eso el escritor Marcos recalca y menciona ese hombre, nada más uno. Bien,
En el versículo 1 y en el versículo 2 y los versículos que siguen, vamos a encontrar que los demonios sí existen, ¿ok? La realidad es que sí existen los demonios, sí existe Satanás, sí existen espíritus inmundos, sí existe el lado oscuro de este mundo. Así como Dios existe, también existe alguien que está en contra de Dios y en contra de las cosas de Dios. Aunque no estamos seguros a qué se debe la posesión demoníaca de este hombre que menciona aquí en el versículo 1 y 2, pero sabemos que los demonios usan el cuerpo en forma destructiva. ¿Se fijan que ahí leímos que tomaba piedras y se lastimaba a sí mismo? Entonces los demonios usan el cuerpo de forma destructiva, también para distorsionar y destruir la relación y la semejanza del hombre con Dios, es decir, desfiguran al ser humano cuando se meten en una persona. Aún hoy en día los demonios siguen siendo los mismos, siguen siendo peligrosos y siguen siendo poderosos y destructivos. Leímos ahí que dice que lo ataban con cadenas y con grillos y lo rompían, ¿sí? Quebraban los grilletes y se liberaban de aquel encadenamiento. Entonces, los demonios son peligrosos y son destructivos. Aunque es importante que reconozcamos su actividad maligna, debemos mantenernos nosotros alejados de ellos y evitar cualquier relación con las fuerzas demoníacas en el aspecto del ocultismo. Muchas personas creen en el ocultismo y muchos no creen y dicen, esa es una mentira, eso no es cierto, y por curiosidad van y visitan los centros de adivinación, los centros de brujería, y allí es un lugar peligroso donde los espíritus inmundos, o como en este caso, se pueden meter a la persona. Si una persona le da permiso y tiene puertas abiertas en su vida, sí, un demonio puede meterse. Y muchas veces la gente trae esa posesión, a veces sin darse cuenta, hasta que de pronto pues los demonios se manifiestan. Entonces es muy peligroso. Tú no, ni por curiosidad, tú puedes decirle a una persona, por ejemplo, por ahí en el centro que caminas y pasa una mujer, una persona y te dice, te leo la mano y no te voy a cobrar mucho, te leo la mano para decirte tu suerte. Ten mucho cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado también de las cartas, ten mucho cuidado de todas las formas de brujería, de ocultismo, de adivinación. Hoy en día hacen cosas para amarrar a un hombre, para amarrar a una mujer, para hacer lo que se enamore. Hacen grandes cosas como esas, pero todo eso es peligroso. Entonces, como cristianos y como hijos de Dios, no tenemos la libertad y el permiso, y ni por curiosidad. ¿Para qué? ¿Para qué intentar esas cosas si finalmente los demonios no saben el futuro? No saben el futuro, no conocen el futuro. El que conoce el futuro es Dios. El que conoce tu futuro es el Espíritu Santo. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida al futuro? Pregúntale en oración, en ayuno, búscalo. Y Él te puede decir, te puede dar algunos indicios de lo que puede pasar en tu vida al futuro, pero no por curiosidad ir a buscar que te adivinen la suerte. En el libro de Deuteronomio, sin perder de vista aquí en este libro, porque vamos a rezar nuevamente, busquen Deuteronomio capítulo 18 y vamos a encontrar que desde el Antiguo Testamento Dios había prohibido tajantemente a su pueblo
que tengan relación con el ocultismo. Dice, capítulo 18, versículo 10 al 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 10, es el 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Se fijan? Dios fue tajante y fue específico, dio instrucciones específicas a su pueblo y les dice: cuando lleguen allá a la tierra prometida, porque esa tierra estaba poblada de personas que no amaban a Dios y que las naciones practicaban la brujería, la hechicería y el ocultismo y el satanismo. Entonces Dios le dice: cuando lleguen allá, tengan mucho cuidado, no se mezclen y no tampoco vayan a consultar, y da toda una lista, una cartera completa que llena pues el oficio, la práctica del ocultismo. Y el versículo dice: porque es abominación para con Jehová. ¿Ok? Es abominación para con Dios. Cuando una persona visita a ese tipo de centros, existe la posibilidad de que sí se puede endemoniar esa persona. Entonces tengamos mucho cuidado. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Leemos lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se mira? Aquí hay una progresión, un proceso. Dice primero: someteos pues a Dios. En segundo lugar, resistir al diablo. Y como resultado, huirá de vosotros. ¿Ok? El hecho de que usted es hijo de Dios, es cristiano, es un discípulo de Cristo, sigue siendo tu enemigo, el diablo y los demonios. Se convirtieron en tus enemigos, y el enemigo no juega, hermanos. El enemigo no es un amigo, no puede ser amigo tuyo. Por mismo dice ahí Santiago que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí han leído esa parte de ese versículo? Es como un león rugiente, hambriento, que busca la forma como destruir a una persona y a un cristiano. Y uno dice: bueno, ¿y cómo lo puede destruir un cristiano? Apartándolo del camino de Dios, ¿sí? Invitándole y enseñándole las cosas mundanas. Mismo al Señor Jesús, el diablo se atrevió y le dijo: mira, ¿ves todo eso que ves? Todos los reinos me pertenecen, y todas las riquezas, la fama y la gloria me pertenecen. Y si tú me adorares un momento, yo te daría todo el reino que tú miras. Si a nuestro Señor Jesucristo se atrevió a hacerle esa proposición, tentarlo, ¿cómo no lo haría con nosotros? ¿Por qué ustedes creen que hay muchos cristianos que ahorita, en este momento, ya no están en los caminos de Dios? ¿Por qué creen? El enemigo los engañó. El enemigo les mostró la fama, la gloria, las riquezas, y se fueron dejando a Dios, como diciendo: Dios no me puede dar eso, pero el diablo sí me puede dar. Sí, pero esas cosas son mentiras, no es verdad. Que la verdad es que van a perder su alma para siempre. Les da fiado, pero
Les da fiado, pero luego les cobran con muchos intereses. Entonces, hermanos, los demonios son reales y existen, y tengamos mucho cuidado de entrar lugares prohibidos, ¿ok? Lugares prohibidos. Hay lugares prohibidos que no debemos entrar ni estar allí. En el versículo 9, regresamos nuevamente a Marcos 5, ahí vamos a estar. En el versículo 9 leemos lo siguiente: y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque son muchos. El demonio dijo que su nombre era Legión. En aquel tiempo del Imperio Romano, esta palabra está relacionada con el ejército del Imperio Romano, y ahora fue organizada su ejército a través de legiones. Una legión era una unidad de soldados que consistía entre 2,000 y 6,000 soldados. Eso se llama una legión, entre 2,000 y 6,000 soldados. Es obvio cuando este demonio o el endemoniado dijo que se llamaba legión, lo que significa es que estaba poseído no por un solo demonio, sino muchos demonios, ¿ok? Entonces, imagínate nada más dentro de esa persona albergar 6,000 demonios, estar endemoniado por 6,000 demonios. Por eso los versículos anteriores dicen que nadie le podía dominar, lo encadenaban y tan fácilmente rompía las cadenas, ¿sí? Nadie lo podía dominar. La razón pues es obvio, porque estaba poseído por más de 6,000 demonios, ¿ok? Entonces, también este término legión es un término que significa un grupo bien organizado y con un gran poder. Es lo que también significa, independientemente de la cantidad o el número. Entonces, la palabra legión tiene mucho que ver, y esta persona, pues, estaba poseído, pero hasta lo máximo, ¿sí? Y esos demonios que estaban ahí estaban tan organizados dentro de él, y qué tremendo, ¿no? Y qué triste, o qué terrible, ¿ok? Marcos, el escritor Marcos, resalta lo sobrenatural entre Jesús y Satanás. La meta de los demonios era, y que sigue siendo hasta ahorita, es controlar a los humanos en los que habitan. Y la meta de Jesús era y es la liberación de esas personas del pecado y del control de Satanás. Entonces vemos dos actividades contrarias, dos actividades de polos opuestos. Los demonios, su intención es destruir, cautivar a las personas, apoderarse de sus almas y llevárselos finalmente al infierno. Y Jesús, su labor es rescatar a las almas, darles salvación y llevarlos al cielo. Fíjese qué suerte, o más bien no suerte, sino qué gracia tiene, o más bien qué bendición tenemos nosotros de que Jesucristo haya venido a nuestras vidas y que el Señor Jesús nos haya rescatado de las garras del pecado y de Satanás. Los demonios sabían que no tienen poder sobre Jesús. Por eso, cuando Jesús les dijo que se salieran, le rogaron que no los enviara al abismo, ¿ok? Porque ellos sabían, los demonios saben, que un día estarían en un lugar, en un abismo, y ellos no querían que Jesús los enviara a otro lugar. Por eso le pidieron y le rogaron que los enviara
a los cerdos. ¿Sí leímos eso, no? Sí. Ok, leímos eso. Entonces, y Jesús accedió a esa petición y los mandó pues allí con los cerdos, no los envió al abismo. ¿Por qué razón? Porque esa condenación o ese juicio final se iba a llevar a cabo al final de los tiempos, y un día los demonios, Satanás, el anticristo y el falso profeta serán llevados al abismo, al lago de fuego, en donde allí van a pasar por la eternidad. Por ejemplo, en Mateo 25 vemos allí una información. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado. ¿Para quién? ¿Están leyendo conmigo? Es el versículo 41. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Sería? Ese es el juicio final y el lugar final donde van a ser enviados todos los demonios, incluyendo a Satanás. Pero en este momento todavía no ha llegado ese tiempo, por eso Jesús no los envió a ese lugar. Ellos temían, los demonios temían que los enviara antes de tiempo a ese lugar. Por eso ellos querían todavía hacer de las suyas en este mundo, y le dijeron a Jesús: envíanos con los cerdos. Y Jesús sabía exactamente que no era el tiempo, pero llegará el tiempo, el final de los tiempos, que los demonios serán enviados al fuego eterno. Fíjense también bien en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 20, en el versículo 10, allí encontramos este dato. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Dicen amén? Bien, hay otro dato importante que tenemos que ver. En el versículo 11 de Marcos, capítulo 5, allí habla, pues estamos hablando de los cerdos, ¿ok? En el capítulo 5 de Marcos, en el versículo 11, habla de los cerdos. De acuerdo con la ley del Antiguo Testamento, es decir, la Torá, por ejemplo en Levíticos 11:7, allí habla de los animales limpios y los animales que no son limpios. Y los limpios sirven para como comestible y mantenimiento, y los que no son limpios no se les puede tocar, ¿ok? En el hebreo es kosher. El animal limpio es kosher, es decir, que es limpio. Y el cerdo está incluido en la lista de los animales que no son limpios, que no sirven para alimentación. Y desde el Antiguo Testamento, esos animales se les llamaba inmundos, ¿ok? Esto significa que los judíos no los comían, ni siquiera los tocaban. La pregunta es, entonces, ¿por qué donde pasó Jesús había lugares en donde estaban criando puercos, ¿sí? O cerdos? Lógicamente que este lugar de Gadara ocurrió o se encuentra en el sudeste del mar de Galilea, en la región de los Gadarenos, como ya leímos. Es habitada ese lugar por gentiles, lo que explica por qué aparece este relato con un hato de cerdos. Es decir, los que estaban criando y para un negocio no eran judíos, eran gentiles, es decir, eran personas no judías. Y por esa razón pues había ese tipo de cosas como si fuese un negocio. Bueno, estamos en el capítulo 5, vamos al capítulo 15, vamos a ver qué pasó. Dice, leemos el 14 para tomar el contexto. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron a
aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Se fijan? Se fijan, dos cosas que vemos ahí: el que está sanado y los que vinieron a ver, maravillados, porque finalmente hubo un hombre que podía o que pudo liberar a ese hombre. Pero lo más triste es que el negocio se echó a perder. Ok, pero ahí lo que nos interesa en esta parte es, dice que estaba en su juicio cabal. Esto significa que el que estaba endemoniado, al ser libre, su mente fue sana, su mente fue normal, su mente fue bien balanceada, seria, moderada, sobria, equilibrada, disciplinada, con capacidad de razonar. Eso es lo que significa y lo que encierra esta frase, en su juicio cabal. Significa que muchas personas en el mundo no tienen juicio cabal. No tienen juicio cabal. Necesitamos una liberación, una obra de transformación a nuestra mente para tener una mente sana, normal y bien balanceada. ¿Saben ustedes que hay enfermedades y problemas mentales? Hay centros psiquiátricos y hospitales en donde llevan a las personas porque no están bien en su mente, no están balanceadas, no son sobrias, no son equilibrados, no son disciplinados y no tienen la capacidad para razonar correctamente. Y los llevan allá, la mayoría por otros problemas y por otros trastornos que tienen su mente, que no pueden tener la capacidad de pensar, de razonar y de discernir la situación. Es discernir la situación. Si una persona no discierne entre lo bueno y lo malo, quiere decir que no tiene una mente equilibrada y balanceada. Porque por naturaleza del ser humano, Dios le dio una mente precisamente para discernir entre lo bueno y lo malo, lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo puedo decidir, tengo mi voluntad, pero tengo mi mente para poder balancear la situación y las circunstancias y yo decir, esto es malo y no me conviene. Este es el camino correcto y a esto voy a seguir. Entonces, las personas, los seres humanos necesitan esa parte de equilibración de su mente. También hay una palabra en el griego, es sofroneo, ¿ok? Sofroneo, que esta palabra se divide o está compuesta por dos palabras. La primera es soso, que significa salvar, y fren se refiere a la mente, ¿ok? Esta palabra describe nuestro comportamiento y actitud al acercarnos al final de los tiempos. Es decir, estos tiempos va a haber más personas desequilibradas, habrá más personas que no ven la realidad y actúan mal para traer inseguridad a las personas y a la sociedad. Podemos ver claramente en cada colonia, cada fraccionamiento, hay personas desequilibradas que trastornan la seguridad de las otras personas. Entonces, pero eso se va a multiplicar, eso se va a hacer más grande cada vez más. Versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué paradójico, ¿no? Qué paradójico y qué mentalidad. Viene alguien para traer salvación, para traer liberación,
para traer bendición a nuestra ciudad, a nuestra región. Y vemos el milagro y la maravilla, cómo salvó a un hombre que nadie podía salvarlo y ayudarlo. En lugar de invitarlo y decir, pasa a nuestra ciudad, pasa por favor, háblanos de ese poder y de ese reino, le dijeron y le rogaron que se fuera de sus contornos. Después de tan maravilloso milagro de salvar la vida de un hombre, ¿por qué la gente quiso que Jesús se fuera de allí? ¿Por qué? Fíjense cómo actúa el ser humano. Lo que hoy en día hace la gente, ya se hacía desde tiempo atrás. Desde el comienzo de la historia humana, ahí vemos cómo personas han rechazado a Dios, cómo personas han rechazado la presencia de Dios y el favor de Dios. Estas personas le pidieron que se fuera de sus contornos, porque estaban atemorizados de su poder sobrenatural, que parece que ese poder es un poder incontrolable. Posiblemente su temor era de que Jesús continuara liberando a los demonios y que los demonios cada vez se vayan a los actos de cerdos, en donde la gente perdería su fuente de ingresos y de seguridad. Y por eso dijeron, a Jesús no te queremos, porque todavía tenemos muchas haciendas y estamos criando, este es nuestro negocio y no queremos que eches a perder nuestro negocio, mejor vete de aquí. Hay mucha gente que dice, yo todavía quiero hacer maldades. A mí me gusta este vicio, ¿sí? A mí me gusta este vicio, que no venga Jesús y me lo quite porque me gusta, me encanta y yo quiero quedarme ahí. No quiero que me libere. Hay mucha gente que hace ese tipo de cosas. En lugar de invitar a Jesús, mejor rechazan a Jesús. Pero la segunda parte, vamos a hablar ahora. Las maravillas de Dios se testifican, hermanos, ¿ok? Las maravillas de Dios se testifican. Y Dios hace maravillas todos los días, ¿ok? Todas las semanas y todos los meses hace maravillas. De seguro que tú tienes un testimonio en este momento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y Dios quiere que tú lo testifiques, lo hables, que hable las maravillas de Dios. En el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo que sucede es que este hombre, una vez libre, le dijo, yo quiero ir contigo, llévame por favor. Llévame, yo quiero seguir escuchándote, yo quiero seguir siendo ministrado por ti, llévame por favor, yo quiero seguirte. Y Jesús le dijo, no me vas a seguir, vete a tu tierra, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Esta es la parte donde nosotros tenemos que testificar las maravillas de Dios. En el versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Se fijan? ¿Se fijan el resultado? Cuando comentamos y testificamos lo que Dios hace en nuestras vidas, la gente se maravilla. La gente dice, gloria a Dios, entonces Dios es real. Una cosa que tenemos que entender aquí es que dice que se fue a Decápolis, ¿ok? Decápolis es una región que se le llama la región de las 10 ciudades, que se llama Decápolis. Estaba ubicada al sudeste del mar de Galilea, 10 ciudades, cada una con su gobierno independiente, que formaban una alianza para protegerse
y aumentar el comercio. Varios siglos antes las fundaron los mercaderes griegos e inmigrantes. Aunque también había judíos por ahí, aunque eran la minoría, muchos de estas 10 ciudades siguieron a Jesús según Mateo 4:25. Entonces lo que pasó aquí es que envió la persona que fue sanada, que fue liberada, para abrir camino, para abrir testimonio, para preparar la gente, la mentalidad de la gente. Y cuando Jesús después pasó por ahí, mucha gente creyeron en Jesús. ¿Ok? Jesús le dijo al hombre que fuera a sus amigos y les hablara de la milagrosa sanidad. ¿Ok? En lugar de ordenar al hombre que no lo divulgara, como en el caso de las sanidades en Galilea, Jesús lo comisionó precisamente que diera testimonio, porque hay pasajes en los evangelios en donde Jesús dijo: no digan nada, cállense, no digan qué pasó con tu vida, no digas que te sané, no digas nada, cállate, silencito, no digas nada. Pero a este no le prohibió, a este dijo: ve y testifica, ¿ok? Muchas veces Jesús solicitó los que recibieron sanidad que no dijeran nada, pero en este caso fue todo lo contrario, a que lo testificara. ¿Por qué este cambio? La pregunta, aquí surge la pregunta: ¿por qué este cambio? ¿Por qué Jesús le dijo a unos que no lo testifiquen y a este que sí lo testifique? Vamos a ver 3 posibles respuestas. Número 1, el hombre poseído de demonios probablemente estaba incapacitado para hablar y contar a otro lo que Jesús había hecho por él. Probablemente tenía ese problema y no lo podía contar, y quería que fuera con los suyos para que lo ayudaran a testificar eso. Número 2, esta era una región mayormente gentil y pagana, por lo cual Jesús no esperaba que le siguieran grandes multitudes ni líderes religiosos que se le opusieran. Explico. Probablemente esas regiones no imperaba el poder de los sacerdotes, de los saduceos, de los fariseos y de los líderes religiosos, y que este hombre podía testificar con mucha libertad, y no como en Jerusalén o otras ciudades cercanas. Probabilidad número 3. Al enviar al hombre a estas buenas noticias, Jesús estaba expandiendo su ministerio a los pueblos gentiles. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo usa la estrategia para predicar el Evangelio. Esto nos va a ayudar mucho. En el caso, pues, estamos hablando de evangelismo. Vamos a conocer las estrategias de cómo predicar el Evangelio. ¿Ok? Terminamos diciendo: testifica lo que Dios hizo en tu vida. Testifícalo. Muchas ocasiones decimos: no, pero pues es algo insignificante. Es algo significante. ¿Quién lo va a creer o quién le va a interesar que les voy a comentar? Por ejemplo, alguien que no tiene trabajo, doble sus rodillas: Padre, solicito un trabajo porque lo necesito, por favor. Y al día siguiente tiene trabajo y dice: Dios me contestó, creo que Dios me contestó, pero se le hace muy insignificante y no lo quiere contar, no lo quiere testificar. Todo lo que creemos que Dios hace, o en realidad todas las cosas buenas que recibimos, vienen de Dios. Muchas veces lo pedimos y muchas veces no lo pedimos, pero vienen muchas bendiciones a nuestra vida, el cual nosotros tenemos que testificarlo y no quedarnos callados. Si usted ha experimentado el poder de Jesús, también
Tú eres un testimonio viviente. Debes ser entusiasta como aquel hombre que fue enviado y comenzó a testificar lo que Jesús había hecho en su vida. Así como hablamos a otros de algo que nos pasó en las vacaciones. Cuando la gente va de vacaciones de paseo, regresan platicando todo lo que vieron y lo que hicieron y los que escuchan, ay, sí, platícanos más, queremos saber qué pasó. Y a veces no platicamos y no testificamos lo que Dios hace en nuestra vida. Muchas veces Dios nos sana de determinada enfermedad física y no lo testificamos. Se nos desapareció un dolor y no lo testificamos. Nos proveyó y no lo testificamos. Nos dio trabajo y no lo testificamos. Y pensamos que es nuestra propia habilidad. Hermanos, de ahí nace la ingratitud del Hijo de Dios y del discípulo. Le digo con esto, mira, todas las cosas buenas que tú recibes vienen de Dios, porque el enemigo no es capaz de meter algo así. Todas las cosas buenas que recibimos vienen de Dios, y mayormente nosotros hemos recibido perdón, salvación, sanidad, liberación, transformación. ¿Y qué está haciendo Dios actualmente en tu vida? Dios está proveyendo, te está dando sanidad, está transformando tu vida en algo específico. Eso lo tienes que platicar a la gente como un testimonio, como un evangelismo. Testifica lo que Dios ha hecho contigo. Y la gente se va a dar cuenta y se va a llevar un mensaje de que tú y Dios, o Dios en ti, está haciendo algo en tu vida. Y eso se va a quedar como un mensaje, una semilla en su corazón. Y más adelante, cuando se encuentre en un problema, en una situación difícil, vas a saber a quién recurrir, a quién platicarle, porque vas a ver que esa persona tiene una respuesta. Sí, amén. Habla de tu milagro, no calles, otros lo quieren escuchar. ¿Ok? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos con certeza que todos los días recibimos un milagro, recibimos algo maravilloso, algo bueno de ti, Padre. Y a veces no lo hemos testificado, no lo proclamamos. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Y ahora queremos que nos ayudes a recordar todo lo que has hecho en nosotros para testificarlo con nuestros hermanos, con nuestra familia y con la gente que no te conoce, como para compartir tu palabra y hacer un evangelismo por las maravillas que haces en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muchas gracias. Síguenos entrenando para proclamar tu evangelio. Gracias, Padre. Amén. ¿Pueden decir amén? ¿Alguien quiere testificar lo que Dios ha hecho en su vida? A propósito